Vamos a Mateo 6, versículo 5. Mateo 6, vamos a leer 10 versículos del 5 al 15. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os digáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de nuestro cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Señor, realmente tuyo es el cielo, Señor. Tuyo es el universo, todo dominio y toda potestad, Señor. Reconocemos que tú eres el creador de todo, lo que podemos percibir, lo que podemos tocar, incluso las cosas que no podemos, Señor, nosotros ver, las cosas que no podemos percibir. Tú eres el Señor de todo, el creador del universo, y te adoramos. Sabemos que somos tan pequeños y tan insignificantes, pero sabemos que tú eres un Dios compasivo y estás atento de nuestras plegarias, atento a nuestras oraciones, y te adoramos, Señor, te alabamos, porque es la reacción correcta a tu amor, a tu poder, sabiendo que tú eres asombroso en todo. Señor, te pedimos esta mañana por las iglesias a nuestro alrededor que declaran, Señor, y enseñan sin disculpas, Señor, tu palabra, que enseñan la Biblia, no nada más porciones, no nada más ciertos sermones, no mensajes que nos hacen sentir bien, sino que enseñan tu palabra, instruyen a tu rebaño, a tus ovejas, Señor. Te pedimos por los ministerios que apoyamos, que tenemos el gran privilegio, Señor, de apoyar financieramente también. Te pedimos, Señor, por el ministerio de Capilla Calvario Tecate, El Puente. Gracias te damos, Señor, por esa obra. Gracias por tu fidelidad sobre ese rebaño. Te pedimos que seas con el pastor Mando, Señor, mientras él está predicando tu palabra esta mañana. Te pedimos por el pastor Rubén en Landers, California, Señor. Gracias te damos por él. Gracias porque son realmente una luz, Señor, en el desierto. Te pedimos por el pueblo escogido de Chosen People, Señor, con Michael Cohen y todos los que forman parte de ese ministerio. Señor, te damos gracias por el ministerio de Vuelta en U para Cristo, o Tu Vuelta para Cristo. Todos los otros ministerios que apoyamos. Gracias, Señor, porque nos permite ser instrumentos en tus manos, Señor. Y a veces no nos damos cuenta del impacto de que este ministerio y que esta congregación tiene en las misiones, Señor, al salir de estas paredes. Te pedimos por nuestro equipo, Señor, aquí de bomberos en esta ciudad. Te pedimos por nuestros policías que, Señor, se arriesgan para nuestra seguridad y para nuestras pertenencias. Pedimos que seas con ellos, Señor, que uses a los capellanes de esos departamentos para ministrar las buenas nuevas del Evangelio, que ellos tengan una relación personal contigo. Cuídalos, Señor. Te pedimos por nuestro equipo militar, Señor, en todas las alas, Señor, militares, en todas las áreas, Señor, de la naval, aérea, Señor, infantería. Gracias te damos por ellos, porque realmente sacrifican tanto tiempo lejos, Señor, en las tropas. Algunos de esta congregación
Pedimos que tú los protejas y los traigas con bien a casa. Te pedimos, Señor, por nuestro gobierno en cada ciudad que es representada, que empiecen a hacer las cosas, Señor, que son buenas para el pueblo, no las cosas que son buenas para los votos o la popularidad o lo que el pueblo demanda a veces, sino que hagan lo que es correcto, Señor, no nada más lo que es el voto popular. Te pedimos por nuestro pastor Mario, Señor, que está tomando un tiempo de refrigerio, celebrando su aniversario. Gracias por tu fidelidad en su vida, por tu fidelidad en su matrimonio. Gracias por la gracia, Señor, que has mostrado para con él, y gracias por esa dedicación que ha tenido para este rebaño de español, Señor. Te pido que lo bendigas y que lo fortalezcas. Señor, te pedimos por nuestro pastor titular, el pastor Terry, mientras él enseña la palabra. Y Señor, te pedimos que tú nos ministres esta mañana aquí donde hay corazones que están dolidos. Quizás alguien, incluso de aquí, de este rebaño, Señor, los ha herido. Te pido que puedan, Señor, venir ante ti para que tú traigas sanidad de ese corazón. Señor, que tú les des ánimo cuando hay desánimo, cuando por un momento han puesto sus ojos en la situación o en la persona, que puedan fijar su mirada en ti y que tú les sanes y que tú les traigas fortaleza, que puedan seguir adelante. Te pido por aquellos aquí, mis hermanos y hermanas en la congregación, que están quizás sufriendo, Señor, un nuevo diagnóstico, algo que les ha dicho el doctor. Señor, te pido que tú toques sus cuerpos, sus tejidos, cada, Señor, molécula, cada órgano, cada músculo, cada, Señor, tejido, que tú seas con ellos. Trae sanidad, te pido, Padre. Te pido por aquellos, Señor, que nos visitan, aquellos que todavía no han escuchado lo que es las buenas nuevas del Evangelio. Te pido que tu Espíritu Santo ablande sus corazones, Señor, y que les permita recibir esta buena palabra de liberación y libertad, Señor. Señor, te pido que nos encuentres atentos, que reconozcamos que este momento es el momento de adoración más sublime. Te hemos adorado, Señor, a través de los diezmos y las ofrendas. Reconocemos, Señor, que si nuestra vida te pertenece, también te pertenece nuestra cartera, nuestras finanzas. Señor, te hemos adorado a través de los cánticos que hemos cantado como congregación, pero ahora estamos dispuestos a adorarte de la forma más superior y más sublime, que es el rendir nuestro corazón ante ti, abrir nuestra Biblia y decir, Señor, háblame. Señor, instrúyeme. Maestro, estoy en tu taller. Por favor, quita esas cosas que te estorban a ti. Y yo soy el barro y no puedo reclamarte, porque tú, Señor, eres el alfarero. Así que ministranos, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Te honramos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Todo su pueblo dice, amén. Vamos a tomar asiento. A medio mar estaba una tormenta que no daba tregua. Estaba el mar rugiendo con gran furia y el capitán de un pequeño barco se da cuenta que inevitablemente se van a hundir. Entonces el capitán le dice a todos los que están en el barco, ¿hay alguien aquí que sepa cómo orar? Entonces alguien dice, yo soy pastor de una iglesia, yo sé orar. Y le dice el capitán, qué bueno, por favor, ponte a orar. Todos los demás, chalecos de vida, disculpe pastor, nos faltaba uno. Saben que a veces se nos olvida que la oración para el cristiano es tan importante, es más importante que entrar a mar abierto sin chaleco de vidas. La oración es nuestro chaleco de vidas. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos olvida que la oración es el chaleco de vidas? Y peor tantito, nos vamos sin chaleco a profundo mar y ni siquiera sabemos nadar. Eso es lo que sucede cuando comenzamos nuestro día sin oración, o cuando comenzamos nuestra semana sin oración, o cuando comenzamos un proyecto sin oración, o comenzamos un nuevo trabajo sin oración. Es como ir caminando con los ojos totalmente cerrados, ir a tientas nada más, esperando no caernos en unos escalones. Así que tenemos que comenzar con oración. Sin embargo, hay muchos cristianos que simplemente
no saben orar. Pastor, no nos insulte, por favor, ¿cómo que no sé orar? No, hay cristianos que honestamente no saben orar. Déjenme decirles que había discípulos que no sabían orar y por eso le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. No es cuestión de tener vergüenza si no sé orar. Es cuestión de buscar la solución y decir, tengo que aprender a orar. Pero si sabes orar, hay algunos que rehúsan y no quieren orar. No lo hacen, aún sabiendo. Y hay otra categoría de aquellos que saben orar y oran, pero sus oraciones no tienen ningún tipo de efecto porque caminan en desobediencia en sus vidas y caminan en pecado. Y lo malo que cuando esto sucede, si estás caminando en desobediencia, el enemigo te está diciendo, ¿para qué oras? ¿Para qué oras si eres un pecador? ¿Para qué oras si Dios no te escucha? Mira qué hipócrita, ¿verdad? Esa es la realidad, hermanos. ¿Qué tan diferente sería nuestra vida si hiciéramos un hábito de orar? Si lo hiciéramos una disciplina, así como es el comer, como es el dormir. Algunos hacemos disciplina del hacer ejercicio, pero no hacemos disciplina de orar, de leer la Biblia. Entonces tenemos que hacer no solamente la disciplina de aprender a orar, después hacer la práctica de orar y después de caminar en obediencia. Y mira, va a haber momentos donde te vas a descarrilar, donde vas a fallar. Y no quiero aventar pedradas nada más. Simplemente quiero decirte que Jesús es compasivo. Y si hay algo que tengas que arreglar porque has sido desobediente, porque has sido rebelde, porque has estado pecando, Jesús está aquí para restaurarte. Para que entonces tu oración sea una oración efectiva. Ahora, hoy estamos en un estudio temático, es diferente a los estudios que hacemos generalmente sistemáticos, que es libro por libro, versículo por versículo, precepto por precepto. El pastor Mario está enseñando a través del libro de Principios en Génesis los domingos por la mañana. Ahora vamos a tomar un desvío, estoy como invitado, y yo sé que he estado repasando con ustedes cuando estoy aquí la serie de Primera de Samuel, pero ya que la oración o la semana de oración es próximamente, ya la próxima semana, pensé que sería una buena oportunidad para volver a enfocarnos en la oración, hacer una pausa de nuestro estudio de serie y venir aquí al tema de la oración. Así que abróchense sus cinturones. Como les había compartido anteriormente en los anuncios, el pastor Terry ha designado 2 semanas cada año. Tuvimos a nuestro pastor invitado la semana pasada, al pastor Tony Perkins, que realmente él ha trabajado en Washington, D.C., en la capital del país, ha hecho legislación, leyes para proteger la libertad religiosa e incluso fue comisionado como una de las sillas por Mitch McConnell para el Concilio de la Libertad Religiosa alrededor del mundo. Y algo que este invitado especial, que realmente muy especial, observó de la iglesia aquí, es que se enseña la palabra de Dios y que dedicamos tiempo para la oración. Y déjenme decirle que este pastor viaja por todas partes y eso le dio gran aliento, que en esta iglesia, aquí en Rialto, a su punto de vista de él, una persona que vive allá en la costa al este del país, venir a California, donde es la tierra de los hippies, es la tierra de la teoría liberal, ¿verdad? Es la tierra donde la legislación es muy libre. Para él venir y encontrar un rebaño aquí en nosotros, en esta iglesia, donde todavía se enseña la Biblia y donde todavía se hace tiempo de oración, fue de gran ánimo para él. Pero déjenme decirles que eso es de testimonio de esta iglesia, de este rebaño, hermanos. Y no es para que nos dé orgullo y digamos, mira, qué preciosos o qué especiales somos, ¿verdad? Qué chulo soy. No, es para darnos ánimo también y seguir adelante. Porque hay ocasiones donde no queremos seguir adelante,
donde estamos cansados, donde la armadura está desgastada, donde estamos tristes. Pero hay que darnos ánimo y seguir adelante. Así que hagan plan de estar en esta semana de oración que viene. La oración es una vocación y es algo que he compartido con ustedes anteriormente. Una vocación se define como una inclinación personal o una preferencia hacia una cosa, en especial a la hora de elegir una profesión, una carrera, una forma de vida u otra cosa. La oración tiene que ser una forma de vida. Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Agarran el celular, ¿verdad? O oramos. O algún punto antes de comenzar nuestro día. Puede ser cuando entras al carro y vas de camino al trabajo, a la escuela, y decir, Señor, estoy atento. ¿Qué quieres hacer el día de hoy? La oración es una forma de vida, una vocación. El pensamiento del pasaje es: el cristiano tiene que hacer de la oración un hábito y una disciplina, porque es un componente esencial de su fe. Es un componente esencial. El bosquejo, vamos a ver 4 puntos. La oración sincera, Mateo 6, del 5 al 6. La oración auténtica, Mateo 6, del 7 al 8. Tenemos el modelo de la oración que nos da Jesús y le da a sus discípulos, del versículo 9 al 13. Y tenemos también el poder del perdón, que son los versículos 14 y versículo 15. Lucas 11, versículo 1, nos registra una plataforma o una catapulta a nuestro pasaje de hoy. Lucas 11 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús siempre estaba orando. Cuando lees los evangelios, particularmente en el libro de Juan, Jesús siempre se apartaba y siempre hacía oración. Ahora, si Jesús lo hacía siendo hijo de Dios, siendo Dios, conectado con Dios constantemente, haciendo la voluntad de Dios, si Él se ponía a orar, ¿cuánto más entonces los discípulos necesitan orar? ¿Cuánto más entonces nosotros necesitamos orar? Así que esta petición, me imagino que le ha de haber dado alegría a Jesús. Mi discípulo quiere que les enseñe a orar. Algo interesante es que Juan ya estaba haciendo esto. Él les estaba enseñando a sus discípulos cómo orar. ¿Por qué? Porque la oración es importante. Y si no lo he dicho antes, la oración es importante. Y si no lo he dicho antes, la oración es como un chaleco salvavidas. Es esencial. ¿Te imaginas ir al trabajo sin peinarte? Dice, pastor, pero ya casi no tengo pelo. No, pues quizás tú no, hermano, ¿verdad? Tienes que ir preparado. Ellos pidieron saber, Señor, enséñanos a orar, porque reconocen que la oración es vital. Vieron que Jesús estaba haciendo milagros y Jesús se dedicaba constantemente a la oración. Ellos vieron la conexión. El poder que Jesús tiene proviene de la oración. Y nosotros queremos ser más como Jesús. La oración sincera, nuestro primer punto, versículos 5 y 6. La oración sincera, dice la leyenda, que se dice sincera porque vendían las estatuas griegas, hacían las esculturas, y cuando la regaban con el cincel, le pegaban muy duro y caía un pedacito de piedra, tenían que parchar esa escultura con cera. Entonces, cuando iban a comprar una estatua, preguntaban si era sin cera o si era sólida. Ahora es una leyenda, no la he verificado, pero tiene algo de sentido. Cuando ores, versículo 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ores, especialmente cuando lo hagas en público, no lo hagas para impresionar a la gente que está a tu alrededor.
como decíamos en mi rancho, no lo hagas por apantallar. No lo hagas para hacer un espectáculo. No dice, por si acaso llegas a orar. No, Jesús dice, cuando ores. No ores para impresionar a los demás. Los judíos de esa época oraban, tenían una disciplina de oración. Ellos oraban a las 9 de la mañana, a las 12 de mediodía, a las 3 p.m. también. Y se ponían en las sinagogas a orar y practicaban la oración en las calles también. Pero algunos hipócritamente planeaban ir por la calle para terminar en las esquinas más públicas, donde hubiera más gente exactamente cuando era la hora de oración. ¿Te imaginas? Vas caminando y dices, ya van a ser las 12, me voy a ir al centro de la plaza. Exactamente a las 12, donde está el kiosco, oh, es hora de orar. Y te pones ahí enfrente para que todos te vean. Eras lo que hacían. Y Jesús dice, ellos ya tienen su recompensa, el aplauso del hombre. Ok, pero no la aprobación de Dios, porque lo están haciendo con el motivo equivocado. La palabra hipocresía viene del griego, quiere decir un actor enmascarado. ¿Por qué? Porque se ponían las máscaras. Y las máscaras no hablaban, ¿verdad? Eran máscaras fijas. Y tenían que hablar por debajo de la máscara. Eso es ser hipócrita, hablar por debajo de la máscara. Y esa palabra es muy propia porque cuando nosotros estamos siendo hipócritas, ¿qué es lo que pasa? Decimos algo que no sentimos. Estamos mintiendo. Ah, mira, pero qué gusto me da. Y por dentro estás, qué rabia, me da envidia. No seas hipócritas. Es lo que está diciendo, cuando ores, no seas hipócritas. Es una canción de los Pasteles Verdes también que se llama Hipocresía. Aquellos que les gustan los Pasteles Verdes, es un grupo musical. A mí me gustan los pasteles de todos colores, déjenme decirles. El hombre recibe su recompensa del hombre. Bravo, 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 bien hecho. Mira qué erudito, eres un orador que tiene palabras que me inspiran. No se trata de ser poeta, no se trata de ser un erudito de la palabra, se trata de ser honesto y sincero cuando traes tus peticiones al Señor. Dice versículo 6, dice, mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es importante tener un espacio donde tú puedes ir en privado y venir al Señor. Antes, cuando estaba joven, me era muy fácil orar en mi cuarto. ¿Por qué? Porque estaba soltero. No había distracciones. No había niños. Papi, papi, papi. Se pegó, se lastimó. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué hiciste esto? No, era un poquito más fácil hacer práctica de la oración. En mi cuarto, en el carro. Incluso tenía un lugar especial en las montañas, donde cuando estaba pasando cosas bien difíciles, me subía a mi carro y me iba a mi lugar especial, una capillita en las montañas, que conocí en un retiro, que fui cuando era joven. Sabía que la capilla siempre estaba abierta y nunca había nadie ahí. Entonces yo me iba y pasaba tiempo en oración, orando y llorando, y Señor, haz tu voluntad. Ok, Señor, la regué. Me rindo, ayúdame, Señor. Tienes que identificar un aposento, un lugar donde tú vas a estar en privado con el Señor. Puede ser en tu carro. Antes manejaba 2 horas de ida, 2 horas de venida. Tenía amplia oportunidad para orar, amplia oportunidad para escuchar la Biblia en audio. Hoy en día tenemos la bendición de tener la aplicación en el teléfono y poner la Biblia en español, narrada por Vicente Fernández. No es cierto. Hay varios narradores que leen la Biblia ahí. Y uno escucha la Biblia. Incluso hay Biblias que tienen la dramatización, que tienen hasta la música. Y de repente se te pasa tu salida 5 veces. O sea, no tenemos excusa. Pero tener ese momento de silencio, decir, estoy en mi aposento santo. ¿Tienes un cuarto de oración? ¿Tienes un closet de oración?
No sé si algunos han visto la película El cuarto de guerra, War Room, donde la señora se apartaba y decía, este es mi cuarto de guerra, es donde voy a hacer guerra con las potestades porque voy a orar. La oración es tan poderosa. Encuentra tu lugar de oración, ora constantemente, y si no tienes un lugar, designa un lugar. También te recomiendo que apuntes tus oraciones en un cuaderno, nada más apunta. Oré por Panchito, está enfermito, ponle la fecha. Y después ora por otra cosa y apunta, haz un diario de tus oraciones. Si te gusta la tecnología, saca tu teléfono y ponle las notas. Pon las notas de oraciones. Cuando nos reunimos los jóvenes adultos, tenemos un círculo donde hacemos nuestro estudio bíblico. Antes de entrar al estudio bíblico, repasamos las oraciones. Y siempre sacamos nuestros apuntes y escribimos la oración. Y de repente en el texto, alguien mete una oración y dice, por favor, oren por esto. Esto acaba de suceder. Y oramos los unos por los otros. Y yo lo regaño cuando no sacan su cuaderno y les digo, ¿dónde están? Gracias por tomar apuntes. Te están diciendo que ores por ellos y no estás tomando notas. ¿Por qué? Porque a veces no sabes de qué orar. Pero si tienes tu cuadernito, sacas tus apuntes y empiezas a orar por esas cosas. Tienes la fuerza de oración en tu boletín, donde cada semana se publican las peticiones de oración de aquí de la iglesia. Puedes entrar en la página de la aplicación o cesarrialto.com, español, fuerza de oración, y ahí está una lista de oraciones. Pero yo quiero que tú empieces a apuntar tus oraciones porque vas a comenzar a ver un patrón que se desarrolla, es la fidelidad de Dios, el poder de Dios, donde a veces las cosas son imposibles y el Señor es el Dios de lo imposible. Él abre puertas que son imposibles de abrir y Él abre puertas que a veces no sabías que existían. A veces contesta las peticiones diciendo no. Entonces uno dice, ok Señor, por lo menos ya sé, voy a cambiar de dirección. A veces contesta diciendo, espérate. Entonces me voy a seguir esperando hasta que escuche tu voz, Señor. Y a veces contesta con un milagro. A veces oramos porque alguien sea sano. A veces el Señor trae sanidad. A veces el Señor es compasivo. A veces el Señor se los lleva a casa y sabemos que están eternamente sanos. Sabemos que ellos no pueden venir a nosotros, pero nosotros podemos ir a ellos. Y tenemos un amigo más en el cielo. Pero empiezas a caminar con el rebaño, empiezas a sufrir con el rebaño. Y es la unidad que Jesús vivió y murió para establecer. Esa unidad, esa hermandad. Jesús dijo, sabrán que son mis discípulos por la forma en la que se aman. Oh, pero Satanás nos distrae. Mira cómo me miró, mira lo que me dijo, ¿qué querrá decir? Nos distrae con nuestras emociones. Y nos apartamos porque estamos tristes o estamos enojados, estamos agüitados, estamos molestos. Y abandonamos la unidad. Jesús quiere que aprendamos a ver más como Él ve las cosas y amar como Él ama. Y es importante orar los unos por los otros. Dios ve en secreto. Y a veces tus oraciones en secreto, Él las contesta en una forma pública. Y nadie tiene que saber que esa fue tu oración. Pero tu corazón se regocija cuando el Señor contesta. Las veces que has orado por alguien que no puede tener un bebito y de repente ves los chilpayates corriendo allá afuera, ¿verdad? Y dices, wow, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno. No tenías que revelarme esto, pero gracias, Señor, por tu fidelidad. He visto pastores que han dedicado a una iglesia y de repente hay un nuevo pastor y el pastor me confía y me dice, mira, la fidelidad de Dios, mira, él era mi estudiante en una clasecita de Biblia y ahora es pastor de esta iglesia. Y le digo, y eso es nada más la semilla que el Señor te dejó ver, florecer. Pero te imaginas todos los otros estudiantes
que ni siquiera ves que están siendo usados por Dios y los que vas a encontrar en el cielo cuando llegues a su presencia de Dios y te des cuenta que tu vida tuvo un impacto, que tu vida dio fruto, que Dios te usó incluso cuando tú no querías ser usado. Incluso cuando tú estabas doliendo o estabas desanimado, el Señor tenía un plan y tenía un propósito. Así que tenemos que obtener perspectiva, cerrar la puerta, entrar en oración, apunta tus peticiones, escriba un diario, escribe las fechas, escribe todos los detalles que quieras y vas a ver que un patrón se desarrolla en la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel y no se puede negar a sí mismo. La oración auténtica, versículos 7 y 8. La oración tiene que ser inteligente, no nada más algo mecánico, no nada más tengo que orar, son las 7 de la mañana, son las 12 de mediodía, son las 3 de la tarde, es tiempo de orar. No, algo inteligente, tenemos que pensar. Dice, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Vanas repeticiones. ¿Cuántos crecimos en el catolicismo? ¿Y qué pasa después de 20 Ave Marías? Cuando estás repitiendo. Ya ni piensas en la Ave María. Porque estás nada más repitiendo. ¿A qué horas voy a acabar? ¿Cuántos llevo? ¿A qué horas voy a salir de aquí? Por mi culpa, por mi gran culpa. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Sale uno todo morado, como dice el hermano. Así es. Tienes que cambiar de lado, bro. Vanas repeticiones, el rosario, Ave María, la penitencia, las palabras salen de la boca, pero ya no del corazón. La mente está ausente. Es difícil estar presente cuando solo estamos repitiendo palabras. Me gusta el canto que cantamos que dice, tú Dios en el cielo y yo en la tierra estoy, entonces voy a dejar que sean pocas mis palabras. Hay que ser consciente de lo que decimos. Y hay que tener cuidado cuando estamos orando en público. Usamos palabras que nadie sabe. Usamos la palabra denuedo. Y estuve en una reunión de oración hace muchos años, tiene como 18 años. Tenía 2 años yo creo. Estaba una hermana orando bien ferviente. Éramos un grupo de jóvenes y decía denuedo. Y se acabó el grupo de oración. Entonces todos dicen, ¿qué quiere decir la palabra denuedo? Y nadie sabía lo que era la palabra denuedo. La palabra denuedo. Y esto es antes de poder googlear las cosas. Tuvimos que sacar un diccionario, el diccionario Larousse, para buscar la palabra denuedo. Quiere decir valor, energía y decisión con la que se ejecuta una acción. Entonces finalmente aprendí lo que era la palabra denuedo. Hay que ser conscientes de lo que decimos. A veces la forma más simple de comunicar es la forma más efectiva. Y cuando decimos amén, quiere decir que así sea. Estoy de acuerdo, que se haga tu voluntad, Dios. Pero si no entiendes lo que se está diciendo, ¿cómo puedes estar de acuerdo? I don't know. Exacto. ¿Te imaginas terminar una oración en grupo con I don't know? Yo no sé. No, hay que decir amén, que así sea. No con muchas repeticiones vanas. Y hay que tener cuidado porque incluso cuando cantamos a veces hay canciones de 24/7. No son 24 horas al día, 7 días de la semana, sino que son nada más 7 palabras en la canción, 24 veces en toda la canción. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice Spurgeon que las oraciones del cristiano son medidas por el peso y no por lo largo de la oración. Muchas de las oraciones más efectivas han sido breves, pero potentes. Así que no tienes que dar toda una cátedra de 2 horas en tu oración. Simplemente venir con sinceridad y decir al grano, Señor, te necesito. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Señor, por favor. A veces sin palabras. El Señor sabe. Dice la palabra que el Espíritu traduce cuando estamos gruñendo, cuando estamos todos, cuando estamos en llanto. El Espíritu es nuestro traductor.
Nuestro Padre sabe la oración. Dice Clark que la oración no fue diseñada para informar a Dios, sino para darle la perspectiva correcta al hombre acerca de su miseria, para humillar su corazón, para despertar su deseo, para encender su fe, para animar su esperanza, para elevar su alma de la tierra hasta el cielo y para recordarle de su verdadero Padre y su verdadera patria y de su verdadera herencia. Nuestras oraciones tienen que ser inteligentes, hay que pensar antes de hablar, pero la oración es un instrumento de Dios para recordarnos que le pertenecemos a Dios y le pertenecemos al cielo. Y nuestra herencia es la eternidad con Él. Punto número 3, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Mi mamá cosía, crecimos muy pobres. Y a veces cuando cuento la historia, a veces la gente ni me cree. Porque a veces pueden decir, ¿cómo es posible? Yo no crecí en este país, por lo menos los primeros 10 años de mi vida los crecí en México. Y en el Estado de México, no en la Ciudad de México, sino en una zona remota de la ciudad, donde no había electricidad, no había agua. Para tener electricidad tuvimos que colgarnos del poste, como lo hace toda buena persona allá, ¿verdad? Finalmente teníamos electricidad, pero no teníamos refrigerador. Entonces enterrábamos la comida en el suelo. No, no es cierto. Nada más íbamos al mercado y comprábamos lo que se necesitaba. Y cosas como el tomate, como las calabacitas, como, digamos, las verdolagas, el pápalo, el cilantro, eso crecía en el patio de la casa. De eso no nos preocupábamos. Nada más íbamos cuando ocupábamos pollo, ¿verdad? Cuando había dinero era carne. El pan, el bolillo era barato. Las tortillas también en la tortillería. El pan no hacía falta, gracias a Dios y a su fidelidad. Pero mi madre tenía que cosernos la ropa, porque no teníamos un presupuesto para la ropa. Pero allá en México, todas las escuelas, aunque son escuelas públicas, quieren uniformes. Y dices, ¿cómo voy a sacar para comprar el uniforme? Bueno, pues mi sabia madre aprendió a coser con una maquinita de coser que tenía vieja. Entonces nada más nos compraba el suéter con el escudo de la primaria, y las camisas blancas las cosía. Los pantalones nada más compraba la tela con el patrón de las rayitas que lleva el uniforme, y con un patrón recortaba los cartones y nos hacía las medidas y hacía los pantalones y la ropa que necesitábamos. Ahora, Jesús aquí les da a sus discípulos un patrón a seguir, un modelo de lo que es la oración útil. Dice versículo 9, dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vosotros pues oráis así. No quiere decir, repitan esto exactamente, que es lo que hacemos cuando estamos chiquitos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿verdad? Y ves a la abuelita que le está enseñando a la niñita en el video cómo orar el Padre Nuestro, y dices, qué bonito. Dice, repite después de mí, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Marisol, no, repite después de mí. Este es el patrón. No repitan esto exactamente, pero esto es un patrón, es un ejemplo nada más. Háganlo de esta forma, comiencen con adoración. No nos dice tienen que estar hincados, no nos dice tienen que estar de pie, tienes que estar acostado, no. Pedro se estaba ahogando cuando dijo, Señor, sálvame. Podemos orar a todo instante. Padre nuestro es solamente algo que un hijo puede decir. Entonces la pregunta ahora es, ¿eres hijo de Dios? Los judíos no podían decirle Padre a Dios porque era una falta de respeto. En su creencia, el nombre de Dios es tan santo, pero ahora podemos decir Padre nuestro. Entonces, si eres hijo de Dios, ¿estás practicando la oración?
Porque si eres hijo de Dios, tiene que ser un instinto la oración. Tiene que ser un reflejo, como cuando se está cayendo algo y de reflejo lo agarras. Tiene que ser una segunda naturaleza, tan fácil como el respirar. Uno de los momentos más preciosos para mí es cuando mis niñas dicen, ¿puedo orar yo? Porque es un instinto, que alguien se lastima y a veces yo voy por el curita, ¿verdad? o el alcohol, luego, y la otra niña dice, papi, tienes que orar por ella. O cuando vas en el carro y hay una ambulancia, hay un incendio, y los niños dicen, ¿quién va a orar? Es un instinto para ellos. Y tiene que ser un instinto para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros modelamos ese instinto para que ellos lo aprendieran. Si somos hijos de Dios, tenemos que orar. Las oraciones pueden ser simples. Que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? El Padre es el Padre celestial. No puedes decir que no puedes tratar a Dios sin darle ese respeto, esa honra que a Él le pertenece. Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo. Señor, te adoro. Señor, tú eres tan digno. Que nuestra oración comience con alabanza. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, que sean pocas tus palabras. La oración comienza con adoración. Dios es santo, Dios es digno. Y tenemos 6 peticiones que vamos a ver en este patrón de la oración aquí rápidamente. Las primeras 3 peticiones hablan de la gloria de Dios. Número 1 dice, santificado sea tu nombre, honrando el nombre de Dios. 2, venga tu reino, avanzando el reino de Dios. 3, hágase tu voluntad. Lo principal es hacer tu voluntad, Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Las últimas 3 peticiones hablan de las necesidades que tenemos nosotros. Danos el pan nuestro de cada día, la provisión o el sustento. Perdónanos nuestras deudas. Nos habla acerca del perdón de nuestras ofensas. Número 6, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Quiere decir, Señor, dame dirección. Señor, dame auxilio. Dame rescate. Las primeras 3 peticiones, santificado sea tu nombre, honra su nombre en reverencia, en santidad cuando ores. Comienza con adoración. Cuando estás hablándole al Dios Todopoderoso, no puedes evitar entrar en adoración. Mateo 6, versículo 10 dice, venga tu reino. Señor, que lo que tú contestes siga adelantando tu objetivo, lo que tú quieras hacer. Estamos pidiendo lo siguiente, que el reino de Dios sea establecido, que podamos ser obedientes a su voluntad dentro de este mundo y que Dios nos use como instrumentos para presentar su reino a otros. ¿Te das cuenta que la oración ya deja de ser más acerca de tu programa y tiene que ver más con el programa de Dios? Pasamos mucho tiempo nosotros desarrollando nuestros planes y nuestros programas cuando lo único que importa realmente es el plan de Dios. Es importante reconocer que nosotros encajamos en ese plan perfecto de Dios. No sé por qué. Yo creo que los ángeles se preguntan también, se están rascando la cabeza y ¿por qué él? ¿Verdad? ¿Por qué ella? Yo lo puedo hacer mejor, pero ¿quieres usar humanos? Ok. ¿Verdad? No sé lo que pase por sus mentes. Pero tenemos que encajar en el plan de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que pase lo que tú quieras que pase. Tu voluntad se hace en el cielo, haz tu voluntad aquí en la tierra. Inmediatamente, completamente y con gozo. Que cambie nuestra actitud. Es importante saber que hay una diferencia entre hacer las cosas con gozo y gratitud y hacer las cosas con rebelión en nuestro corazón o de mala gana. A veces hacemos las cosas rezongando, a veces estamos amargos,
a veces tenemos una actitud de rebelión. Ahora, yo no propongo no ser rebelde. Yo les voy a decir que en mi juventud era muy rebelde. No quiere decir que no soy rebelde, simplemente que he aprendido que soy rebelde, que tengo una propensidad a la rebelión. Entonces el Señor ha tenido que ajustar tornillos en mi vida varias veces. Entonces reconozco que soy rebelde y reconozco que es un gran peligro para mí el rebelarme y pensar que yo sé hacer las cosas mejor, cuando realmente no las sé. Entonces tengo que doblegar mi orgullo constantemente al del Señor. Le estás diciendo, Dios, tú tienes permiso de hacer lo que quieras hacer. Si Dios es primero, entonces las otras cosas de tu vida se van a acomodar en el orden adecuado. Cuando tú reconoces que Dios es primero, comienza poniendo a Dios primero y Él pone todo en orden después. Mateo 6:11, el pan de cada día, dánoslo hoy. La provisión, el sustento. El pan nos ilustra nuestra necesidad física, la ropa, la comida, medicina, transporte, todo lo que es necesario para sustentar nuestro cuerpo y sustentar nuestro espíritu. Deuteronomio 8:3, Dios le dice a Israel, y te afligió y te hice tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan, sino de toda palabra de la boca de Dios. Nuestro pan, es un plural, ¿verdad? Refleja que somos una comunidad, que Dios quiere que desarrollemos compañerismo con otros cristianos. No estamos solos, así que no te alejes del rebaño y no escuches esa voz que te dice, oh, aquí son bien hipócritas, aquí son bien malos, el hermano me dijo esto, la hermana me dijo esto, yo me voy. No se trata de mí, no se trata del yo, se trata de una comunidad y de la unidad que Cristo vino a establecer. Una oración no es una lista de deseos, no es para Sancho Claus. No nada más es lo que yo quiero. De cada día, lo necesario, porque no puedo pensar en el mañana porque tengo suficientes tareas para el día de hoy. No puedo preocuparme en lo que va a pasar 5 años de hoy, porque mañana no se le promete a ninguna persona. El Señor tiene medidos nuestros días. Ahora, no quiere decir que caminamos ciegamente en ignorancia y que no podemos planificar. Tenemos que planificar y ser inteligentes y hacer metas, pero siempre tenemos que depender de Dios. Y en vez de hacer nuestro plan y dárselo a Dios para que lo firme, se va a reír nada más. Es decir, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Quieres que estudie? ¿Quieres que tenga una profesión? ¿Quieres que pida ser supervisor en el trabajo? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Para llegar aquí tengo que planificar, pero soy flexible. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Señor? Si quieres un cambio de dirección, dame un cambio de dirección, pero para el día de hoy, dame nada más lo que necesito para mi espíritu y para mi cuerpo. Proverbios 30, versículo 8 y 9 dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Dios es la fuente de todo recurso para nuestro bienestar. Todo lo bueno viene de Dios. Y en mi vida Dios ha sido fiel. Cuando he estado en gran pobreza, ni siquiera la he sentido, porque nunca me ha faltado techo, porque nunca me ha faltado comida, porque nunca me ha faltado agua, porque Dios ha sido fiel. Y esa fidelidad ha establecido una confianza, que no me puedo preocupar de la chamba o la chamba que voy a tener o el trabajo que no voy a tener o el cheque que va a llegar o que no va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios ha sido siempre fiel. Y si yo me mantengo ocupado en lo que Él está pidiendo de mí, Dios va a ser fiel. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mateo 6:12 dice, perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Petición número 5, perdonar las deudas, el perdón de las deudas. La deuda es una metáfora para la palabra pecado, para las fallas o las ofensas. Todos fallamos. La palabra pecado quiere decir fallaste al blanco, en un tiro al blanco con una
flecha y con un arco, quiere decir fallaste. Eso es el pecado, fallamos. La Biblia nos dice que todos fallamos. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a los que nos fallan, a los que nos lastiman, a los que nos defraudan, cuando Dios nos ha perdonado cosas aún más grandes? Mateo 18, 23 al 35, para que lo lean de tarea, nos registra la historia de aquel que fue perdonado por una cantidad excesiva de $17 millones, sería el equivalente. Y después de ser perdonado, sale y le cobra al que le debe $17. ¿Cómo ves? A veces hacemos lo mismo nosotros, cuando somos incapaces de perdonar. Si Dios te perdonó, ¿por qué no puedes perdonar? Versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. Es oración pidiendo dirección. Primera de Corintios 10:13 nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que somos tentados, ¿por qué? Por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias pasiones, por nuestros propios deseos, porque nos gusta el pecado, para ser honestos y ser sinceros. Hay cierta atracción que el pecado tiene. Así que, Señor, guíame, ayúdame a sacarle vuelta a la tentación. Señor, guíame por otra dirección. No nos metas en tentación. El cristiano desea tener un corazón que deteste el pecado. No me dejes jactarme de mis habilidades, confiar en mí mismo. No me dejes, Señor, meterme en un lugar donde no pertenezco. No me dejes correr a la tentación. No me dejes tentar a otros. Líbranos del mal. Una oración pidiendo rescate. Dios tiene el poder de rescatarte. Versículo 13 de Mateo 6 dice, termina aquí con una doxología, con una alabanza a Dios. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que cuando oramos, ¿qué? Con sinceridad. Y si oramos en público, no es necesario preocuparnos por nuestras palabras. Nada más hay que ser honestos. Si queremos que estén de acuerdo orando con nosotros, usa palabras simples, que todos entiendan. Alaba al Señor en tu oración. Haz tiempo aparte para que tú tengas un hábito de oración. Vemos el poder del perdón aquí en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cada uno de nosotros hemos fallado, hemos lastimado, y déjame decirte esto, vas a fallar en algún punto de tu vida. En algún punto de tu vida vas a volver a lastimar a alguien. Es muy probable que eso suceda. Y también en tu vida alguien te va a lastimar, alguien te va a defraudar, alguien te va a fallar. Un pastor amigo mío me dijo hace años, pon tu fe en Cristo, porque el hombre siempre te va a defraudar. Y le doy gracias a Dios por ese consejo, porque he caminado con el Señor lo suficiente para defraudar a mucha gente. Y he caminado con el Señor lo suficiente para ver que aquellos que van corriendo contigo en el ejército del Señor, de repente dejan de estar a tu lado. A veces se los lleva el Señor, a veces se descarrilan. Pero también he visto la compasión de Dios, el poder de Dios restaurar. Pero siempre ten tu mirada en Cristo. Romanos 3:10 dice que no hay ni uno justo.
Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. 5:8 de Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 10, del 9 al 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Has invocado el nombre del Señor? ¿Has dicho, Jesús, yo creo en ti, que tú eres el Hijo de Dios, que tomó mi lugar en la cruz y murió por mis pecados? Entra en mi corazón, limpia mi corazón, dame nueva vida, ayúdame a seguirte y a servirte. Si tú has hecho esa oración, déjame decirte que eres cristiano. La palabra dice que eres una nueva creación, has nacido de nuevo. Las cosas viejas ya pasaron. Tu vida antigua ya pasó. Eres una nueva criatura. Y cuando Dios te ve a ti, Él te ve cubierto de la sangre de su Hijo Jesús y has sido perdonado. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Ahora entonces puedes entrar al trono de Dios confiado de que tu oración Dios la escucha y Dios quiere moverse en tu vida y quiere efectuar cambio. Para aplicación, 4 puntos. La oración es accesible y siempre está a tu disposición. Número 2, ora en secreto para que Dios obre en público. 3, ora con adoración, gratitud, arrepentimiento y con expectativa. El Señor va a hacer algo. Yo lo creo en fe. Tú puedes, Señor. Quizás no sea lo que yo tengo en mente, pero yo me rindo a tu voluntad. Número 4, haz de la oración una práctica y una disciplina. Sé fiel en la oración y verás la fidelidad de Dios en tu vida. Tú sé fiel, toma esos apuntes, después regresa y puedes, gloria a Dios, contestó esta oración de hace 2 años, o de hace 3 años, o de hace un día. El tiempo del Señor es perfecto. Vamos a